Bien, hermanos, he titulado el mensaje ¿Quién dice qué? ¿Quién dice qué? Y quisiera comenzar recordando, contándoles una historia que pasó en mi casa hace unos días. No, aprovecho que están los protagonistas por aquel lado y no me están escuchando, porque no les gusta que hable de ellas, pero ocurrió con ellas, que son mis hijas, ¿no? Estábamos preparándonos para dar un paseo por la tarde, porque normalmente ya a esta hora en verano hace mucho calor y hay que salir de casa, ¿no? Y y ocurrió algo, tal vez por el calor y eso, Sandra, mi esposa, le hizo un peinado a Valeria, que era así como un moño, así alto, el pelo bien recogido, ¿no? Tal vez por el calor, ¿no? Eh, Creo que no le gustó mucho el peinado, se veía un poquito rara, pero lo peor de todo es que su hermana hizo un comentario acerca de cómo, acerca de su aspecto, ¿no? Le dijo que estaba fea, ¿no? Que le había quedado muy feo el peinado, ¿no? Yo estaba en otro lado y escucho que la pequeña empieza a llorar desconsoladamente, a llorar, a llorar, a llorar, y vengo, ¿qué es lo que pasa? Porque estás llorando, y me encuentro con el culebrón, ¿no? Que la pequeña estaba llorando porque la hermana le dijo que se veía fea. De hecho, quise entrar en el baño y se encerró en el baño. No me veas, no me mires. Ella es así muy histriónica y muy dramática. Yo le digo la reina del drama, ¿no? No, Valeria, no me mire, no, y cerró la puerta y no me dejaba entrar. Estoy horrible. Así, muy curiosa, ¿no? Lo cierto es que lo que al principio era un lloro y tal, comenzó una discusión entre las dos hermanas a raíz del comentario de la grande, ¿no? Hasta que se portaron mal, ¿no? Chillaron, el paseo se, se, se rompió, ¿no? Se canceló y las chiquitas se fueron a la cama sin cenar de castigo, ¿no? Estaban muy tristes por eso, pero se portaron mal, ¿no? Nosotros le recriminamos a la hermana mayor por qué había hecho ese comentario, porque había dicho eso de su hermana, ¿no? Y, y obviamente a la mañana siguiente, pues no, ya no había pasado nada, pues ya todos se habían olvidado. Pero bueno, estos episodios dramáticos en plan culebrón se repiten mucho en mi casa porque tengo solo chicas, ¿no? Y bueno, pues suelen ser muy intensas algunas veces, ¿no? Por su personalidad, tal vez, ¿no? Pero lo que me quedé pensando y lo que tocó mi corazón en esa tarde, en ese momento, es la repercusión que tuvo el comentario de la hermana mayor en la hermana menor. Solamente con decirle que estaba fea, probablemente ella ni siquiera se había dado cuenta del peinado, de lo que tenía, hasta que su hermana mayor le dijo, hizo ese comentario, esa sentencia sobre ella, y le dijo, estás fea, y eso cambió la percepción de ella misma que ella tenía, hasta el punto de decir, no me mires, que estoy fea, ¿no? Y, y yo me pensaba, ¿cómo puede ser posible, no? Usando este ejemplo tan tonto de mis hijas, ¿no? Tan banal, tan del día a día, que como seres humanos nosotros seamos tan susceptibles, tan volubles a lo que otras personas digan de nosotros, hasta el punto de cambiar nuestra propia percepción de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos identificamos nosotros mismos? Hoy parece, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hoy parece que todo tiene etiquetas. Todo entra como en un grupo de clasificación, como en una categoría, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención porque yo no sé si esto existía desde antes, pero a mí me llama mucho la atención de que incluso la generación del año en el que nacimos nos da a cada uno de nosotros etiquetas, ¿no? Están los que nacieron en los 60 y tal, y son los baby boomers, ¿no? Están los que nacieron después, que son la generación X, que aparentemente yo pertenezco a la generación X. Después vienen los millennials, los famosos millennials, después viene la generación Z, y parece que todo está acotado, todo tiene su etiqueta, todo tiene todo es susceptible a ser clasificado, a tener su etiqueta.
yo no sé si tú sabías, pero legalmente en España hoy en día hay reconocidos 37 géneros de personas y hay entidades o entidades internacionales que tienen reconocidos 112 géneros, ¿no? De los géneros, ¿no? Que si género transgénero, cisgénero, género fluido, no binario, todo ese tipo de cosas. 37. Hay otros que han reconocido 112. Y yo me pongo a pensar, ¿qué impide que dentro de 4 o 5 años tengamos 8,000 o 9,000 géneros? O sea, ¿qué es lo que está impidiendo eso, no? Probablemente dentro de 15 o 20 años cada uno tenga su propio género particular. ¿Qué género eres tú? No, pues el género Rocco Chiquetti, pues el mío, ¿no? Claro, porque si no tenemos una base para poder clasificar eso, sino que cada vez van saliendo más. ¿Qué impide que dentro de poco hayan tantos géneros, no? Y hoy en día parece ser que toda esta identificación de etiquetado y de decir meternos a cada uno de nosotros en un grupo está a todos los niveles, ¿no? No solamente eso, sino que hay eso es lo que veo yo, mucha polarización en lo político, por ejemplo, en lo social hay mucha polarización, incluso en lo religioso. Tú le preguntas hoy en día le puedes preguntar a un creyente, ¿qué tipo de creyente eres tú? No era como la iglesia primitiva que decía, pues no, yo soy cristiano, ¿no? Seguidor de Cristo. No, hoy en día, pues un creyente te puede decir, pues bueno, yo soy cristiano, evangélico, bautista, reformado, carismático, calvinista, cesacionista, premilenarista y dispensacionalista, ¿no? Son todas las clasificaciones que tiene. Y sensacionalista, ¿no? Y tantísimo más, ¿verdad? Pero es que parece ser que todo tiene una etiqueta. Y hoy en día también nos encontramos conceptos tan curiosos como que cuando hay un grupo de personas que adoptan las características de otros, hay este concepto de apropiación cultural. Lo habéis escuchado, ¿no? ¿No? Entonces sale un cantante blanco que canta rap, entonces, wow, ese se está apropiando culturalmente de lo negro, ¿no? De la cultura negra, porque parece ser que todo está etiquetado, que todo está acotado, que todo está clasificado, que todo tiene tendencia a identificar a cada uno de los grupos. Es impresionante, nos encontramos etiquetas por todas partes. Y ahora viene la pregunta, ¿qué te define a ti? ¿Qué me define a mí? ¿En qué etiqueta estamos nosotros metidos o en qué etiquetas, ¿no? Porque esto es lo que está haciendo, lo que nos está llevando el mundo moderno, ¿no? ¿Qué etiquetas te han pegado a lo largo de tu vida? Porque pasa que a medida que vamos creciendo, a medida que vamos relacionándonos con el mundo, nos están pegando etiquetas, nos están metiendo en grupos, nos están diciendo cosas que de alguna manera afectan nuestra identidad como persona. ¿De dónde han venido esas etiquetas, no? Y lo más importante de todo, ¿a cuáles les hemos hecho caso? ¿A cuáles le hemos creído? Nos los hemos metido internamente en nuestro corazón. Hace tiempo, esto ya lo conté en alguna ocasión, Amanda, mi hija mayor, y voy a hablar mucho de mis hijas, lamentablemente, por ella. Amanda, ella suele ser un poquito lenta cuando hace los deberes. A veces tiene 4 o 5 deberes del cole, tiene muchos, y le ponen un deber que es muy largo, un dibujo. Aquí no sé por qué les ponen a hacer dibujitos a los chicos. Entonces se pasan todo el día haciendo el bendito dibujo. Amanda, termina el dibujo, que te queda lo de matemática, lo de sociales, lo de lo otro y lo de plástica. Termina el dibujo. Y ella, con toda esa parsimonia del mundo, hace la línea y colorea para no salirse y le queda muy bonito. Y papá, tenemos purpurina. No, termina el dibujo, por favor, ¿no? Y muchas veces de la frustración le decimos, Amanda, es que tú eres muy lenta. Y hubo un tiempo que se lo dijimos mucho, sobre todo yo, y tuve que pedirle perdón porque después ocurrió algo que me confrontó. Ellas hicieron un juego en un cumpleaños con una amiguita y ella llegó de último.
Ella llegó de último y con ese dolor en mi corazón, que papá, es que yo soy muy lenta, tú siempre me lo dices. Eso fue como una puñalada en el corazón. Yo le estaba a ella etiquetando, le estaba dando la identidad de que ella era muy lenta. Desde ese día yo no se lo volví a decir y a veces se me viene aquí, pero todavía con el dibujo, por favor. O sea, pero se me atraganta, sí, como dice Betty, ¿no? Pero intento ya no darle esos calificativos porque yo soy una figura de autoridad para ella y le estoy diciendo cosas que ella no debería internalizarlas y no debería tenerlas como su identidad. ¿De dónde proviene nuestra identidad, hermano? ¿De dónde proviene mi identidad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12, capítulo 3, perdón, capítulo 12, versículo 3. Yo voy a leer la Reina Valera, que es la en la que normalmente me baso. Romanos 12, versículo 3. Esto lo leímos cuando hicimos el estudio de Romanos. Nos detuvimos bastante en el capítulo 12 porque era un capítulo que tenía bastante contenido doctrinal y bastante bonito. Y nos detuvimos sobre todo en el versículo 1 y en el versículo 2, pero ahora vamos a centrarnos en el versículo 3. Y dice la palabra del Señor, este es el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, y dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Nos encontramos ante esta indicación del apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, ¿no? Y se acuerdan que el capítulo 12 es un capítulo muy interesante, ¿no? No os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, ¿no? Y ahora el Señor nos dice que no tenemos que tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que deberíamos de tener, ¿no? Sino que tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, ¿no? Y aquí me gustaría detenerme en estos dos conceptos que ilustra este versículo. Aquí nos está diciendo básicamente dos cosas. Primero, que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos y segundo, que pensemos de nosotros mismos con cordura. Son como esos dos conceptos que quisiera tocar, ¿no? Y estos dos conceptos en español lo construimos con varias palabras, ¿no? Pensar de nosotros mismos con un concepto alto o tener un concepto mayor y tener un concepto sobrio o cuerdo de nosotros mismos. Lo decimos con varias palabras, pero en el griego original es una sola palabra para uno y es una sola palabra para el otro. En la primera palabra, la frase tener un concepto más alto de nosotros mismos es la palabra huperfroneo, huperfroneo. Y la segunda palabra, tener un concepto cuerdo, es la palabra en griego sofreneo. Es el idioma en que fue escrito esta carta, ¿no? Hoy vamos a ver un poquito de anatomía. Desde nuestras vértebras cervicales, que comentaba Javi, que a su compañero, que le habían hecho un corte bastante feo aquí. El problema de la cirugía en el cuello es que es muy delicado, porque por aquí pasan venas y arterias muy importantes y también nervios muy importantes. Desde las vértebras cervicales salen unos nervios muy largos y curiosos. Los nervios son como unas tiritas así aplastaditas, blanquitas, que van por aquí. Y hay un nervio que sale por aquí desde las vértebras cervicales. Hay uno izquierdo y uno derecho, que pasa por el corazón, toca terminaciones nerviosas en el corazón, en los pulmones y termina en el músculo que divide nuestra cavidad abdominal de la cavidad torácica. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Va para el examen? El diafragma. Muy bien. Punto positivo, punto verde. Eso es el examen, ¿no? Ese nervio, o es un nervio, se llama el nervio frénico. Frénico porque hace referencia al diafragma, diafragma, frénico, vienen más o menos vienen de la misma palabra. Son nervios muy importantes. ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas se meten en el corazón, tocan los pulmones,
y tocan el diafragma. Para respirar necesitamos el diafragma. Para vivir necesitamos el latido cardíaco. Y para vivir necesitamos los pulmones trabajando. Todo eso ayudan los nervios frénicos, el nervio frénico. Si a nosotros nos cortan el nervio frénico, se acabó el corazón, se acabó los pulmones, se acabó el movimiento del diafragma y nos morimos. Por eso aquí cuando a alguien le cortan la cabeza, pues... sí, cuando las películas pues le hacen de huella a la gente es porque le cortan vasos importantes y el nervio frénico, ¿no? La gente muere, ¿no? Y cuando en el griego se utiliza la palabra, la palabra que se utiliza para pensamiento, que se utiliza para huperfroneo, es una palabra compuesta, ¿no? Cuando decimos que tener un concepto alto de nosotros mismos es huper, la palabra huper viene de la palabra hiper. La palabra hiper la conocemos en español, ¿no? Cuando nosotros decimos hiperglucemia, por ejemplo, tener altos niveles de azúcar en la sangre. Cuando decimos hipérbole, por ejemplo, hipermercado, hipermeable, no sé, no. Cuando decimos hiper, ya sabemos que es algo alto, ¿no? Y esa es la palabra que dice Cooper. Y froneo viene de la palabra frem, que significa todo lo que tenemos aquí adentro. Significa en griego diafragma, pero significa también todo lo que está alrededor del corazón, todo lo que está alrededor de los pulmones y todo lo que está allí en el diafragma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa palabra frem no solamente hace referencia a la parte anatómica, sino también hace referencia a la parte cognitiva, a la parte de los sentimientos, a la parte de la voluntad, a los pensamientos. De hecho, en la Biblia, cuando se dice pensamiento en el griego, es la palabra frem. Entonces, froneo, es tener un pensamiento hiper, tener un pensamiento por encima, tener un concepto por encima de lo que deberíamos tener. Es la palabra que sale allí en la primera palabra, froneo, que viene de hiper, por encima, sobre, y frem, que es pensamiento, que es lo que sale de adentro, ¿no? Es algo que está internalizado, que se mete allí, que forma parte de nosotros, que es lo que nosotros conceptualizamos. Por eso la Biblia dice concepto mayor que el que debemos de tener. La Biblia lo traduce de esa manera, ¿no? En algunos casos, obviamente, el concepto de algunas personas que tienen de sí mismos no es mayor, sino es menor. Es lo que nosotros conocemos como baja autoestima, ¿no? Pero como quiera que sea, lo que el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo se refiere aquí de un concepto mayor, lo que está hablando es de un concepto alterado de nosotros mismos, ¿vale? Eso es lo que me gustaría que nos quedásemos con ello en esta mañana, ¿no? Y el Señor lo que nos está diciendo es que no pensemos de nosotros mismos con un concepto alterado, con un concepto diferente, por encima o por debajo de lo que tendríamos que tener, sino que tenemos que pensar, tener un concepto de nosotros mismos que sea con cordura. Y aquí viene la segunda palabra, huperfroneo, de hiper y de pensar, pensar hiper de nosotros mismos. Y ahora la segunda palabra es sofroneo, que es la misma palabra, pensar, la segunda palabra, y la primera palabra, el prefijo so, viene de una palabra griega que es sos, que significa salvo, ¿no? En equilibrio, sobrio, sin ningún tipo de excesos, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Que pensemos de nosotros mismos sin ningún tipo de excesos, ni por encima ni por debajo. Hay un concepto que está muy generalizado hoy en día, hermanos, que es el concepto de normalizarlo. ¿Habéis escuchado? Hoy en día se escucha por todos lados la normalización. Normalizar significa convertir algo que no es normal en normal, ¿no? Y el problema es quién dice qué lo que tenemos que normalizar. Porque hoy en día cada grupo o cada colectivo tiene sus propios mensajes de normalización, ¿no? Tenemos que normalizar una cosa y la otra. Vemos, yo por lo menos en estos días veo un cartel de un grupo feminista que decía hay que normalizar la masturbación femenina, porque la masturbación masculina pues está normalizada porque todo el mundo se masturba, los jóvenes, pero la femenina, cuando alguien dice masturbación femenina, ¡oh, por favor!
No, entonces hay que normalizarlo, ¿no? Y que eso, ese grupo lo que predica es eso, pues la normalización de la masturbación femenina. Pero ¿qué pasa? Que cada uno está predicando su propia normalización, y cuando hay alguna persona que por X o por Y difiere o cree que eso no tiene que ser normalizado, entonces pasa a ser como contracultura, pasa a ser como intolerante, pasa a ser como anormal, porque como ya no entra dentro de la norma, ¿no? Antes la norma se hacía por matemática, lo que entraba dentro de la norma era lo que era normal, ¿no? Pero ahora la normalización la hacemos predicándola, no, soy un grupo, yo mando y esto es lo que es normal, ¿no? Y como la mayoría de la gente lo acepta, el que se queda fuera de esa normalización, pues pasa a ser una anormal, pasa a ser un intolerante, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, como colectivo cristiano, no normalizamos darle gracias a Dios por la comida en un restaurante en voz alta? Cuando nos traigan la comida, espera a todos, nos levantamos, nos tomamos de la mano y gracias, Señor, que lo escuche todo el mundo, que se escuche en la cocina, gracias, Señor, por esta comida, porque tú nos provees, porque bendice las manos que los cocinaron, Señor. Porque no normalizamos, uy, no, qué vergüenza, ¿qué van a decir de nosotros, verdad? Es un poco raro, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Hace unos meses hay una empresa de lencería y de ropa interior que es muy famosa, que antes siempre usaba modelos despampanantes en sus anuncios publicitarios, ¿no? Y salía David Beckham, así con los cuadritos allí, con la ropita interior, ¿no? Y salía, qué sé yo, Justin Bieber también salía, y mujeres muy bonitas, ¿no? Voluptuosas y tal, bueno. ¿Mm? Alfredo, la última modelo que ellos han contratado, pues es una transexual negra y gorda, pero sí, así, gorda, ¿no? Y claro, entonces te ponen un cartel así grande que dice, mira, esto es la norma. Esto tú lo tienes que ver y para ti tiene que ser normal. Y si no te gusta, pues te callas, porque nosotros somos los que dictamos lo que es normal. Nosotros, como controlamos el medio, pagamos la publicidad, ponemos esto y esto es la norma. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo y punto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo la verdad, porque yo digo lo que es normal y lo que no, y tú te callas, y nosotros tenemos que quedarnos callados. Eso es lo que nos están metiendo por los ojos, ¿no? Y nosotros, los creyentes, lo que nos tiene que definir no es lo que venga de afuera, lo que nos tiene que decir qué es normal o no, qué es lo que tenemos que normalizar. No es la sociedad en la que vivimos hoy en día, no es, hermanos, los anuncios publicitarios, no son las redes sociales, no son los diferentes colectivos, no es el pensamiento moderno, no son las modas y la deriva que está tomando la sociedad, es la palabra de Dios la que tiene que definirnos a nosotros, lo que tiene que decirnos que es normal, lo que se debe normalizar. Es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, en primer lugar, viene de Él, nunca cambia y es eterna. No es como los pensamientos de moda que hay hoy en día que cambian. Es inmutable, no cambia, es eterna. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, en la segunda epístola, en el capítulo 3, el apóstol Pablo recuerda cuando Moisés habló con el Señor. No sé si se acuerdan de ese episodio. Moisés habla con Dios y la relación que él tuvo con el Señor era tan intensa que a él le brillaba la cara. Entonces tuvo que ponerse allí un velo para que la gente no lo viera de frente, porque era imposible de verlo por cómo irradiaba esa luz, ¿no? Entonces tuvo que poner un velo en la cabeza. Y el apóstol Pablo dice que aún hoy en día en Israel, hablando del pueblo de Israel, lo tocamos también cuando vimos Romanos, el pueblo de Israel, cuando lee la Biblia en el Antiguo Testamento, es como si tuviese allí un velo, como si tuviese una bolsa, un cubo de pollo frito, de esos de 20 pollos fritos metido allí, que no es capaz de ver la verdad bíblica de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y después se refiere a nosotros, a la iglesia,
en el capítulo 3, versículo 18 de 2 Corintios, y mira lo que dice: por tanto, todos nosotros, los creyentes, los que ahora hemos recibido la revelación de Jesús, los que hemos conocido a Jesús, dice, mirando a cara descubierta. ¿Qué quiere decir eso? Mirando sin velo, mirando sin cubo de pollo frito, mirando sin nada que entorpezca. Ahora nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros, queridos hermanos, ya tenemos la cara descubierta. Eso quiere decir que nosotros somos capaces de discernir y de ver con libertad allí ese espejo que tenemos por delante a través de Cristo. Imagínate estar en un espejo y tener un velo. No tiene ningún sentido porque no vas a ver absolutamente nada, ¿no? Pero tener, una vez que tenemos la cara descubierta, lo que se refleja, dice la palabra, o por lo menos lo que se debería reflejar, es el espejo de la gloria de Dios. ¿En qué nos estamos reflejando nosotros? Cuando a Valeria le dijeron que se veía fea, ella se fue al espejo a ver qué veía, y lo que veía era el reflejo de lo que ya su hermana le había dicho que ella se veía, que era lo feo, que estaba feo con ese moño ahí en la cabeza. Y lo que hizo este espejo es simplemente ratificar eso que su hermana dijo, y que ella se metió en su corazón y que entendió que era su identidad, su percepción de ella misma. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ver en ese espejo la gloria de Dios. Tenemos la cara descubierta. ¿En qué nos estamos reflejando? La gloria de Dios la vemos en su palabra, la vemos en la presencia del Señor, la vemos en la santidad de Dios. No se refleja lo que el mundo dice que se tiene que reflejar. No se refleja lo que papá o mamá dijo que nosotros somos y que nos teníamos que reflejar. No se refleja ni siquiera lo que nosotros mismos como seres humanos decimos que tenemos que reflejarnos. No, lo que se tiene que reflejar es la gloria de Dios, no lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. Se debería reflejar la gloria de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de tener la cara descubierta y vernos en un espejo con la gloria de Dios allí? Lo dice a continuación el versículo. La consecuencia es ser transformados de gloria en la misma imagen. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor, quien es espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esa es la consecuencia. Quitarse el velo y mirar la gloria de Dios allí, reflejarse en su palabra, reflejarse en la presencia de Dios, lo que hace es que nosotros vayamos transformándonos continuamente, pareciéndonos más a Él. Eso es lo que ocurre allí. Cuando nosotros nos vemos reflejados en cualquier otra cosa que no sea la gloria del Señor, no ocurre la transformación. Hace unos días iba en el coche con mi familia, otra vez mi familia, y ahora Sandra, era la protagonista, puso la radio y iba sonando una canción que fue súper famosa en España, creo que principios de los 80 o así, ¿no? A mí no me gusta nada esa canción, me parece muy mala, armónicamente es patética, la que la canta no lo hace muy bien, no es una buena cantante, y es muy justito lo que lo hace, pero la letra es lo peor de todas, ¿no? Yo no lo cambié porque me detuve a escuchar la letra, ¿no? Y seguramente cuando te diga la letra sabrás qué canción es porque es muy famosa, tiene muchísimos años. La letra dice algo así como: ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. No, esa es Alaska.
Sí. Ah, ¿no? Rafaela Carral es la explota, explota, explota. Ella es mexicana. Fue muy famosa esa canción. Fue muy fue muy famosa esa canción, ¿verdad? De la movida madrileña, correcto. Era muy famosa esa canción. Yo mientras conducía, yo pensaba, Padre Celestial, qué letra tan patética, tan lamentable, ¿no? Yo sé que lo que ella quería transmitir cuando grabó esa canción era una especie de independencia rebelde, ¿no? Algo así como una rebeldía, ¿no? Aparentemente era una letra rebelde, transgresora, irreverente, empoderada, ¿no? Diciendo yo soy así, no importa lo que los demás piensen, ¿no? Pues así soy yo, que me aguanten, ¿no? Porque esta es mi identidad, esto es lo que yo soy y lo demás que se aguanten, ¿no? Y me imagino un montón de personas cantando, ¿no? Esa canción, pero yo lo que pensaba es, pero loca, tú, que acaso tú no tienes margen de mejora en tu vida. ¿No te has puesto a pensar que tal vez ese yo soy así también incluyen un montón de defectos que no solamente no te hacen bien a ti, sino que no le hacen bien a los otros? ¿Que acaso no tienes margen de mejora? ¿No se te ocurre que también tú podrías trabajar en esos defectos y arreglártelo? ¿O que es más fácil decir, estos son mis defectos, así soy yo y me aguantan los demás? No, eso parece muy rebelde, parece muy guay, parece muy heavy metal, pero no. Pero en realidad lo que estás diciendo, así soy yo y no me da la gana de cambiar, no tengo margen de mejora, no quiero esforzarme en cambiar y los demás que me aguanten así y se acabó, ¿no? Yo no sé si habéis escuchado la típica frase de discusión en la pareja, probablemente la hayamos dicho alguna vez nosotros, en la pareja, ¿no? En el marido, la mujer o el hombre, independientemente de que sea, la típica frase, si no la has escuchado en la vida real, seguramente la has escuchado en las películas o en las novelas, donde dice, cuando me conociste, tú sabías cómo yo era y te casaste conmigo igual, ¿no? Ahora me pides que cambie. Pues no voy a cambiar porque ya tú sabes que yo soy así, ¿no? Así soy yo. O me aceptas o se acabó esto, ¿no? En verdad que es una frase muy cliché, ¿no? Y yo pienso, pero ¿cómo vas a decir tú que no me pidas que cambie? No se te ocurre que una relación de pareja, en una relación de pareja, las dos partes tienen que poner de su parte para que la cosa camine? Cuando yo soy el que tengo un defecto y yo sé que forma parte de mi vida, pues yo tengo que dar mi brazo a torcer y le tengo que decir, mi amor, yo voy a hacer todo lo posible por cambiar. Y el otro también tiene que decir lo mismo, porque si no la cosa no camina. Pero si los dos nos ponemos, yo soy así, ya cuando me conociste yo era así y te casaste conmigo sabiendo que yo era así, te aguantas. Si los dos dicen eso, pues la cosa no va a ir para ningún lado. Y eso es lo que nos está enseñando el mundo. En el sistema de hoy dice, tú eres de esta manera. Pues no solamente quédate así, júntate con los que están alrededor de ti que también son así. Créate un colectivo, normalízalo, predica la normalización de eso. Y cuando los demás digan algo que esté en contra de ti, tú eres una normal, tú eres un intolerante y tú no me aceptas como yo soy. Que vamos a poner un cartel con una negra gorda allí diciendo, en vez de decirle y de transmitir un mensaje, ostras, para un poco el pico y haz un poco de ejercicio. No, es quédate así como tú eres, sé orgullosa de lo que tú eres, aunque tengas un problema de sobrepeso, ponte en una foto gigantesco y siéntete orgulloso de eso. Y eso es lo que nos está transmitiendo el mundo. Yo no sé si tú te estás dando cuenta de lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Si nos vamos a la palabra del Señor, nosotros como creyentes es todo lo contrario de quedarnos como nosotros estamos. Es verdad, el apóstol Pablo dice, cuando conozcan al Señor es preferible que se queden como están, pero eso no tiene nada que ver con eso, por si en algún momento tú te atraviesas con ese versículo. No, el apóstol Pablo dice que cuando estamos a cara descubierta, viendo la gloria de Dios en ese espejo, ¿somos qué? ¿Nos quedamos igualitos? No, somos transformados, es lo que dice la palabra del Señor, transformados.
y vemos reflejada esa gloria de Dios. Romanos 12:2. No se conformen a la manera de vivir de este mundo, no se amolden al sistema, sino sean transformados, cambiados a mejor, ¿no? Por medio de la renovación de nuestra mente. Efesios capítulo 4, en el versículo 15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, transformémonos, edifiquémonos a mejor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Vamos a leer en ese mismo capítulo 4 de Efesios, del 22 al 24. Mira lo que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Quiénes de nosotros tenemos una pasada manera de vivir antes de conocer a Cristo? Pues todo. En cuanto a eso, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, no? Despojaos del viejo hombre. Quítense el vestido del viejo hombre, ¿no? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está lleno de todo lo que te decían a ti, que tú tenías que ser, que tú eres y que tú mismo te lo has creído. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos, quítense la ropa, renuévate y vístete otra vez del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos que el Señor en su palabra siempre nos está animando a ser transformados, a crecer, a ser edificados, a cambiar. Eso es la vida cristiana, es un continuo cambiar, un continuo crecer para parecernos o para llegar a parecernos, dice la palabra, a tener la estatura de Cristo. Y alguien puede preguntar, vale, pero bueno, ¿quién mejor? ¿Quién mejor que yo mismo, que me conozco, para definirme a mí mismo? Podría parecer una pregunta justa, ¿no? Yo me conozco desde pequeño. Yo puedo definirme a mí mismo con el concepto que yo tengo de mí mismo. Pues la palabra del Señor dice que nuestro corazón tiene una cualidad. Es perverso y es engañoso. Perverso y engañoso. Lo que tenemos aquí dentro, que nosotros decimos así, nosotros nos podemos definir a nosotros mismos, pues es perverso y es engañoso y hace lo que le da la gana, ¿no? La misma Biblia lo dice. ¿Y cómo vamos a dejar que un elemento engañoso y perverso sea el que nos defina a nosotros mismos? La Biblia dice que tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, con sobriedad, con equilibrio, sin ningún tipo de exceso, ni para arriba ni para abajo. ¿Y cómo podemos llegar a esto? El mismo versículo lo dice, según la medida de nuestra fe dada por Dios. Si no es a través de la fe, no podemos llegar a tener un concepto de nosotros mismos que sea cuerdo, que sea equilibrado. Yo me conozco a mí mismo, nos conocemos, hermanos, a nosotros mismos, a través de la capacidad que Dios nos da de conocernos por medio de la fe. Y de esta manera podemos tener un concepto de nosotros mismos que sea equilibrado, que no se vaya ni para arriba ni para abajo. El apóstol Pablo, una vez que termina este versículo, dice, es como el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay diferentes miembros, ¿no? Está el ojo que hace una cosa, la mano que hace otra cosa, el pie que hace otra cosa, pero todos nos necesitamos. Así es el cuerpo de Cristo. Empieza a decir el apóstol Pablo, en el cuerpo de Cristo tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes roles que hacen diferentes cosas. Todos nos necesitamos. Y nos encontramos en nuestro camino como creyentes con hermanos que digan, yo no necesito ir para la iglesia, no me necesito congregar. Pues eso es tener un concepto equivocado adentro de lo que eres tú, porque tú no eres un miembro, un dedo solitario que va por allí. Tú necesitas de la mano necesita del brazo, el brazo necesita del cuerpo, del torso, de los pies, todo. Y cuando tenemos un problema aquí en el cuerpo de Cristo, todos nos dolemos. Cuando estamos contentos, todos nos alegramos, porque formamos parte de un mismo cuerpo. Es lo que dice la palabra. No podemos dejar de decir, yo no necesito ir a la iglesia. Yo lo necesito porque soy parte de un cuerpo. Ellos me necesitan a mí. Yo los necesito a ellos para que el cuerpo se sienta bien. Tú puedes, hermanos, nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Nosotros somos lo que Dios dice
que nosotros somos. Nosotros no somos lo que los demás dicen que nosotros no somos. Nosotros no somos lo que nosotros mismos decimos que nosotros somos. Nosotros decimos lo que Dios dice que nosotros somos. Tú puedes decidir al final quién te va a definir como persona, quién va a tener quién te va a dar ese concepto dentro de ti, ¿no? Y de dónde van a venir las etiquetas, ¿no? Que van a crear ese concepto. Tú lo decides, no es tu decisión. Mi decisión como creyente es que a mí me define Dios. Punto. Esa es la mía. Tú puedes decir, pues yo me defino yo mismo, o yo dejo que los demás me definan. Es una decisión al final. Dice el Salmo 139, es un salmo súper conocido, ya casi estamos terminando. 139 del 13 al 16. Porque tú, Señor, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mira lo que es una persona que decía, lo que tú estás haciendo en mí es maravilloso. Te alabaré porque tus obras son maravillosas. Y mi alma lo sabe muy bien. Lo que yo tengo adentro ahí, mi fren, lo que está ahí cerca de mi corazón y mis pulmones y mi diafragma, lo que me sale de adentro, lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, ¿quién puede definirnos a nosotros mismos mejor que el que formó nuestras entrañas? El que estaba allí viéndonos como éramos un renacuajo de 2 células, después de 4, después de 8, después de 16, y nos convertimos en las personas que somos. ¿Quién puede definirnos mejor que el creador y el dador de la vida? No importa lo que la sociedad diga de ti. No importa si tus figuras de autoridad aquí en la tierra te pusieron etiquetas y te dijeron, tú eres esto y tú eres lo otro. Sabes, yo cuando fui niño, cuando era niño, yo me sentí muchas veces rechazado. A mí me ponían muchas etiquetas, sobre todo con mis amigos y en el colegio, ¿no? Yo cuando veo a Amanda, por ejemplo, yo me reflejo mucho en mi hija, porque ella es así, muy inocente, y yo la he visto a ellas, por ejemplo, que está con las amiguitas, y hay una amiguita que es un poco antipática, y cumplía años ella, y pasó la invitación de su cumpleaños a todas las amiguitas, todas, y a ella la saltó, estando de frente ahí, y yo viendo eso, yo decía, ¿cómo puede una niña ser tan mala? Pero bueno, así somos nosotros. Y ella sentirse mal y sentirse rechazada, y que tu hija te diga después, papá, ¿por qué a mí no me invitaron a la fiesta? ¿No? Y así muchas veces, eso me pasó, yo me veo reflejado en ella porque eso me pasó muchas veces a mí en mi niñez. Y mi oración, y yo le rogaba a Dios cuando yo leía esto, y mi oración era, Señor, que Amanda crezca entendiendo que nada de esas cosas, nada de esos rechazos pueden definir su concepto de sí misma, sino que su concepto de sí misma tiene que ser el que ella vea reflejado en ti, en esa gloria que ve en ese espejo. Lo que tú dices de ella, eso es lo que importa, porque tú eres la autoridad mayor en en todos esos conceptos. Y como a mí me tocó superar muchísimas de esas cosas, le pido a Dios que Él ayude a ella también a superar todas esas cosas, ¿no? Por eso siempre hay que tener la cara descubierta frente al espejo de gloria y en constante transformación. Y quiero concluir con este versículo, hermano, en Romanos 8, del 16 al 17. Dice, esta es nuestra identidad. Esta es nuestra identidad como creyente. Esto es lo que dice Dios de nosotros que somos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, Dios mismo testifica ahí, a lo interior, al corazón, al fren, a todas esas, lo que sale de adentro, que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y si hijos, y si somos hijos,
también herederos. Ojo, que no se queda en un triste título, entre comillas. No solamente eres hijo, no. Eres hijo y heredero. Heredas todas las riquezas de Dios. Viene con regalito el título. Exacto, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a orar. Señor, te doy gracias.